Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Atención, o era, vamos a decir, era ignorante de lo que está ocurriendo en los centros de aborto de Planned Parenthood, las llamadas clínicas de Planned Parenthood, sí, de la matanza continua de bebés no nacidos. ¿Sí? Entonces, por muchos años, cuenta Matt Lawrence que no le ponía mucha atención a cuál era la misión malvada de Planned Parenthood. Pero ¿qué ocurrió? Cuando nació su hijo, Michael, y nació con, con ¿cómo se dice? Con cerebral palsy, en inglés, no sé exactamente en español cómo, pero con una incapacidad de cerebral palsy, ¿no? Entonces alguien le pregunta, que nació su hijo, le preguntaron, ¿por qué no abortaron su bebé? ¿Por qué no abortaron su bebé al saber que iría a nacer con esa incapacidad? ¿Por qué no lo abortaron? Entonces le responde a la persona, ¿usted cómo puede decir eso? Ese bebé, ese bebé es un don de Dios. Entonces Matt Lawrence se puso a reflexionar y vio que esto fue quizás una de las maneras de que Dios le estaba hablando. Le estaba hablando por haberse involucrado a trabajar por Planned Parenthood. Entonces comenzó a examinar, pensar, el renunciar a su puesto. Pero por un año estuvo luchando con la pregunta, si renuncio, ¿cómo iré a soportar a mi familia? Y entonces trató de usar pretextos. Se decía a sí mismo que la organización Planned Parenthood no solo hacen abortos, hacen otras cosas buenas, como exámenes de cáncer, así como tantas personas que tratan de defender a Planned Parenthood diciendo que aborto no es lo único que hacen y que ayudan en tantas maneras. Entonces tratan así de hacer una justificación, ¿sí? De racionalizar de que Planned Parenthood es una buena organización porque no solo hacen abortos, ¿sí? Claro que es, es un punto muy equivocado. Bueno, entonces al fin y al cabo, ah, después de 11 años trabajando por Planned Parenthood, Matt Lawrence renunció a su puesto. Dejó atrás un buen salario, muy buen salario, y también un paquete muy generoso de beneficios encima de su salario. Y entonces se encaminó hacia una más profunda fe y cambio radical de carrera. Y hoy día, qué es lo que hace este hombre? Tiene un negocio, tiene un negocio que se llama Tradicio Designs. ¿Sí? Tradicio Designs, diseños tradicionales, cuyo propósito es restaurar la fe del pueblo de Dios en Dios a través de tarjeticas santas hechas a mano, que les hace a mano, tarjeticas santas hechas a mano, también rosarios e imágenes sagrados. Y uno de los proyectos corrientes de Matt Lawrence a través de su negocio es un paquete de tarjetas santas con oraciones. Están desarrollando todavía estas tarjetas, produciéndolas, tarjetas santas con oraciones en favor de la causa provida. Y él dice, su propósito es en todo esto, desde el comienzo, evangelizar al mundo a través de la hermosura del arte católico. Entonces dice, trato de construir estas cosas, estos productos, con todo mi corazón y toda mi alma. Quiero que sea hermoso, quiero que sea hermoso para darle a cada persona una manera de conectarse con Jesús y María. Pues no se diría, ¿cómo es que es un hombre, este hombre que antes trabajaba, por la organización concentrada, la organización concentrada, dedicada a lo más feo, a lo más oscuro y lo más malvado, a través de la destrucción de bebés no nacidos inocentes,
¿Cómo es que este hombre ahora se dedica a un trabajo noble, bueno y hermoso? ¿Cómo se explica esto? Bueno, claro que solo se puede explicar con la gracia divina. La gracia y la misericordia de Dios, que además, Diosito, que nunca se cansa de buscar la conversión del pecador, incansable en buscar la conversión del pecador. Recordemos, años para atrás, el doctor Bernard Nathanson, que fue uno de los líderes, los líderes hace muchos decenas de años, uno de los líderes al frente de la campaña, fue uno de los líderes principales al frente de la campaña de legalizar el aborto en Estados Unidos. Tomar en cuenta, él pasó por una dramática conversión y recordar algo de su pasado. Él había llevado a cabo miles de abortos. Como médico, había abortado miles de bebés, inclusive un bebecito que él había engendrado, su hijo, me parece. Pero su corazón endurecido comenzó a cambiar al ver la presencia de personas pro vida, al vislumbrar la presencia de personas pro vida, protestando pacíficamente, pacíficamente en frente de centros de aborto. Entonces él pudo ver que estas personas lo están haciendo en su tiempo libre y lo hacían no porque les pagaran, no lo hacían por ningún interés o por hecho personal, solo querían, solo querían, solo querían salvar vidas, ¿sí? Lo hacían por caridad al prójimo, solo querían salvar vidas. Esto le tocó su corazón. Entonces, recordar, el doctor Bernard Nathanson dejó atrás la promoción del aborto ah, y se transformó en un valiente y elocuente defensor de la santidad de la vida. Es más, este hombre, antes ateo, antes no creyente, se convirtió al catolicismo, comprometido católico. En tiempos más recientes, Abby Johnson, directora de un aborto, directora de un centro de abortos de Planned Parenthood, creo que era en Houston, Texas. Ella compartió hace más recientemente la historia de su dramática conversión. Entonces cuenta, era la directora de este centro, pero en una ocasión le tocó asistir en un aborto. No había una asistente para ayudar con un aborto, entonces le tocó a ella asistir a llevar a cabo un aborto. Entonces, ella cuenta que al ver durante el aborto había un ultrasonido de bebé no nacido, ¿sí? Entonces ella dijo que al ver la imagen a través del ultrasonido del bebé no nacido, entonces allí se despertó de su ceguedad y llegó a confrontar la dura y terrible realidad, la dura y terrible realidad de lo que hacía Planned Parenthood. Y ella era directora de un centro de abortos. Entonces, ¿qué ocurrió? Renunció a su puesto en esta organización, su puesto de liderazgo alto, y que escribió un libro, seguro que muchos han oído, un libro de profundo impacto, profundo impacto que desenmascaró muchas de las mentiras de Planned Parenthood. ¿Sí? Ah, y entonces se dedicó, y ahí habla de su conversión, todo su proceso, y se dedicó al movimiento pro vida. Y se hizo católica también, se convirtió al catolicismo. Se dedicó al movimiento pro vida y ya ha influido, ¿sí? A través de su experiencia, de su conversión, ha influido a trabajadores de los centros de aborto a salirse, buscar trabajo fuera de esa industria malvada, ¿sí? Fuera de ese negocio que explota por ánimo de lucro a mujeres en crisis de embarazo, y ni hablar de explotar para, por ganancias monetarias a los más indefensos, los no nacidos. Bueno, por su parte, volviendo a Matt Lawrence, él fue criado en una familia católica, era católico, una familia que iba a misa los domingos de niño, él iba a clases de catecismo entre semana, pero dice que verdaderamente sí, hacían lo mínimo, hacían lo mínimo. No había verdaderamente una
profunda vida de fe en su familia. En los últimos días, por supuesto, él cuenta, los últimos días de su trabajo en Planned Parenthood, él pasó por una experiencia espiritual profunda, que la llama, era algo de renacer, de renacer de nuevo a su fe. Entonces él cuenta que está leyendo un libro, dice, estaba leyendo un libro escrito por un visionero espiritual y caí a rodillas al lado del sofá y comencé a llorar como un bebé, algo que nunca hago. Y dice, dos pensamientos pasaron por mi mente. Uno era, si usted no cambia su vida, usted irá al infierno. Si usted no cambia su vida, usted irá al infierno. El segundo pensamiento era, usted se ha desconectado de una realidad falsa allá al estar en Planned Parenthood. Dice, sentir remordimiento por ofender a Jesús en tantas maneras. Profundo remordimiento. Pensé, cómo podré jamás mirarlo en la cara? Mirar a Jesús en la cara. Digo, fue algo profundo. No puedo negar. No puedo negar el impacto profundo de lo que ocurrió ese día. Y allí fue cuando me desperté. Ahí fue cuando me desperté para dejar atrás este mundo secular de Planned Parenthood, mundo sin Dios. Un poco después, comenzó a rezar el rosario todos los días, algo que además se había hecho, todos los días. Comenzó también a rezar la devoción, la Divina Misericordia. Entonces, con esas dos devociones, hizo el propósito de rezar a la Divina Misericordia y el rosario diariamente. Siempre, diariamente llevar a cabo esas devociones para profundizar su fe. Y dice, su esposa no trabaja fuera del hogar, puede dedicarse al cuidado de sus niños. Por lo tanto, dice que el vivir de las entradas de su negocio, de su propio negocio, no ha sido fácil. Después de disfrutar de un grande salario trabajando por Planned Parenthood. Dice, todo esto se desenvuelve, todo este proceso se desenvuelve en la providencia de Dios. Todo depende de Dios. Yo dependo de Él completamente. Dice, no cuestiono. Hasta ahora el Señor me ha favorecido con su gracia en abundancia. ¿Sí? Está confiando, dice McDonald's, en la providencia divina. Bueno, al reflexionar sobre su jornada, dice que se le hace increíble reflexionar de su pasado. Se le hace increíble que cómo es que un hombre católico trabajó, un hombre católico como él, cómo es que un hombre católico como él trabajó por largo tiempo por Planned Parenthood sin caer en cuenta, sin realmente caer en cuenta dónde estaba verdaderamente, sin caer en cuenta. ¿Sí? Dice, y es hasta más increíble. Dice, es hasta más increíble que Dios al fin me rescató de allá. Entonces me rescató de allá. Y que mi fe ha crecido desde entonces. Es hasta más increíble que Dios al fin me rescató de allá y que mi fe ha crecido tanto desde entonces. Dice, no quiero hacer nada más. No quiero hacer nada más que de ayudar a salvar almas y darle gloria a Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, por otro lado, quiero compartir también con ustedes el testimonio heroico de Jessica Hanna. La mujer Jessica Hanna, madre católica de 4 hijos y defensora de la causa provida. Ella, que en paz descanse, ella murió el 6 de abril, 6 de abril de este año, hace unos pocos meses. Bueno, algo es su historia. Hace unos 4 años, a la etapa de 14 semanas de embarazo, recibió el diagnóstico de cáncer del seno, breast cancer, cáncer del pecho, no del seno. Entonces, después, como estaba embarazada, varios médicos le aconsejaron
que abortara el bebé. El mejor era abortar el bebé, pero rehusó esa opción, ¿sí? Rechazó rotundamente esa opción. Bueno, después de una cirugía, le dijeron que el tumor que tenía, era del tamaño de 13 centímetros. 13 centímetros. Y que el cáncer se había difundido de manera extensiva en su pecho, diferentes partes de su pecho, de los senos. Bueno, entonces debido a está embarazada, debido al embarazo, los médicos no podían examinar con tecnología, usando la tecnología, el resto de su cuerpo para ver si el cáncer se había difundido en otras partes. Bueno, ¿qué hizo Jessica Hanna? ¿Sí? ¿Qué hizo? Como católica comprometida, buscó fortaleza en su fe. Ella tenía una devoción especial por el beato Solanus Casey, una, un sacerdote franciscano, sí que fue de los tiempos modernos, murió hace, creo que hace poquito, yo creo que unos 20, 30 años. Entonces ella tenía una devoción especial por el beato Solanus Casey y por lo tanto iba a su tumba, que queda en el área de Detroit, a pedir por su intercesión después de cada tratamiento de quimioterapia que le hacían, pues, buscando la intercesión del beato Solanus Casey. Bueno, después del nacimiento de su hijo, del bebecito que llevaba, Tomás, los exámenes médicos mostraron algo muy bueno, que no había indicaciones, después que nació el bebé, que no había indicaciones que el cáncer se había difundido a otros órganos o a otras partes del cuerpo. Entonces pensó Jessica Hanna que esos resultados positivos fueron el fruto de la intercesión del beato Solanus Casey. Bueno, ¿qué ocurrió? Lamentablemente, en el año 2022, se descubrió que el cáncer había vuelto, que había vuelto el cáncer a etapa cuarta, ¿sí? Etapa máxima, ¿no? Bueno, entonces ya cuenta que está llena de incertidumbre ante su futuro. Entonces decidió compartir a través de las redes sociales su jornada espiritual. Y de esa manera, su propósito era construir una comunidad de oración, una comunidad de oración donde podía orar con otros y así ofrecer sus sufrimientos por las intenciones de esas personas con que se iba a conectar por las redes sociales. Y ella, esta señora, compartió su historia y testimonio por vida en el año 2022 a través de un show donde la entrevistaron, un show pro vida que se transmite por la cadena televisora EWTN. Sí, es la cadena, claro, que fundada por la Madre Angélica. Entonces la entrevistaron y dijo en esa entrevista, pensé, ningún sufrimiento, ningún sufrimiento se debería jamás desperdiciar. Y añadió, no sé a dónde Dios me está conduciendo. Me irá a llevar, me irá a llevar por el camino donde tendré que mostrar a la gente cómo morir con su gracia en paz, ¿sí? Me irá a llevar por el camino donde tendré que mostrar a la gente cómo morir con su gracia en paz, o será que se manifestará, o será que se manifestará con un milagro. Eso es lo que compartió en ese show, ¿sí? Entonces su propósito era mostrar a otros que dentro de una crisis de incertidumbre, el concepto que cuando llega la persona a un tiempo de incertidumbre por crisis, especialmente crisis de salud, ¿sí? Quería mostrar que el poner confianza en Dios es lo primordial, es lo clave, es lo más importante. ¿Sí? Quería indicar que somos llamados a dejar atrás nuestros propios deseos y preferencias para ponerlos al pie de la cruz, ¿sí?
soltarlos, ponerlos a pie de la cruz en las manos del Señor. Quería mostrar eso. Bueno, entonces Jessica Hanna comunicó sus mensajes por una cuenta de Instagram, ¿sí? La persona abre una cuenta, ¿sí? De Instagram, ¿sí? Entonces ella, y a través de los años, 45,000 personas, vas a pensar, 45,000 personas se conectaron con sus mensajes inspiradores. El 29 de marzo, una semana por ahí, una semana antes de morir, 29 de marzo, comunicó estas palabras, ¿sí? Que la diferencia entre mí, perdón, que la diferencia entre mi Viernes Santos, perdón, que la diferencia entre mi Viernes Santo y el Viernes Santo de Jesús es que yo merezco mi tiempo aquí, es que yo merezco mi tiempo aquí caminando hacia el Calvario. Pero él por seguro no lo mereció. Jesús no mereció su camino al Calvario. Añadió, por mi parte, y sufrir es una oferta. Es una oferta ante el Señor. No solo, no solo para dar reparación por los crímenes que he cometido en mi vida, ¿sí? Pero también para cooperar con el cuerpo de Cristo y hacer reparación con los otros pecados o pecados de otros también. Así que palabras, por mi parte, mi sufrir es una oferta ante el Señor. No solo para dar reparación por los crímenes que he cometido en mi vida, pero también para cooperar con el cuerpo de Cristo y hacer reparación con los pecados de otros también. También añadió, sin embargo, nunca olviden, con cada Viernes Santo, con cada Viernes Santo viene el domingo de Pascua. Con la muerte viene la resurrección. Así Cristo lo hizo. Sí, qué palabras inspiradoras, qué palabras de fe tan profundas. Sí, que poquitos días antes de morir ponía su fe en el más allá, en que iba a experimentar de la Pascua, de tomar parte de la gloria del Señor, de la resurrección. Entonces, que esta señora heroica, Jessica Hanna, en paz descanse, Señor, la tenga en su gloria, que sea por nosotros. Por otro lado, ¿sí? No olvidemos el testimonio corriente por parte de nueve, por parte de nueve pro vida activistas que han sido sentenciados, que han sido sentenciados a la prisión por haber participado en el bloqueo de un centro de aborto en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, en el año 2020. Sí, fueron sentenciados a la prisión nueve de los que participaron en ese bloqueo. Entre los nueve se encuentra a una mujer, una señora de edad, Paulette Harlow, tiene 75 años. Es, Sufre debilidad por condición médica, por la cual fue sentenciada a 24 meses en la prisión, 2 años en la prisión. Esta mujer de 75 años, débil de salud. Bueno, este bloqueo en el centro de abortos fue filmado. Hizo un video, uno de los activistas pro vida, Josh Darnell, que tiene 42 años, el cual fue sentenciado 34 meses, 34 meses, 34 meses de prisión. ¿Sí? Y entonces este video muestra que los que protestan están encadenados juntos, ¿sí? Rezando el rosario, ¿sí? Y cantando himnos a la Santísima Virgen María. Y entonces están bloqueado la entrada a este centro de abortos. La policía les ordenó que salieran de allí, pero rehusaron hacerlo. Entonces, claro, los arrestaron. Los pro vida activistas indicaron, ¿sí? que entraron a esta clínica de abortos para salvar bebés de la muerte. Querían físicamente, con su acción, físicamente bloquear para que mujeres no pudieran entrar a abortar sus bebés. Querían salvar bebecitos de la muerte. Y dijeron que es algo muy arriesgado para ellos.
pero dijeron que ya es tiempo que nos empeñemos seriamente el ponerle un fin al aborto de nuevo. ¿Sí? Entonces, ese era su propósito, por eso tomaron esa acción. Bueno, pues los pro-vida activistas fueron condenados por sus acciones. ¿Y por qué? Porque violaron leyes que prohíben impedir el acceso de mujeres dentro de las clínicas de aborto para llevar a cabo, según los derechos de la ley, el aborto de no nacidos que llevan en su vientre. Entonces, fueron sentenciados a la prisión por eso. Bueno, en todo esto, ¿sí? Pidamos al Señor que los testimonios pro vida, ¿sí? Pues, comenzando con el Matt Lawrence, pues, sí, estos señores pro vida de Matt Lawrence, ese hombre dramáticamente transformado, el testimonio pro vida de la madre Jessica Hanna y el de estas personas encarceladas, que estos testimonios sirvan para despertar nuestra sociedad, ¿sí? Para que esta sociedad se salga de esa falsa realidad del aborto, esa falsa y malvada realidad, ¿sí? Como se salió en Matt Lawrence. Así que el testimonio de todas estas personas ayuda a despertar nuestra sociedad, para que todos puedan volver, todos puedan ver cuál es el horror del aborto, cuál es su triste y dañosa realidad, tanto para la mujer y claro que el bebé que muere, ¿sí? Que se pueda despertar nuestra sociedad, para que algún día, no se vea, si algún día lleguemos a ver realizar que realmente no hay ninguna necesidad para recurrir al aborto, ¿sí? Para que podamos nosotros cuidar de las mujeres embarazadas, que ayudarlas a tener sus bebés, ¿sí? Y como ha dicho un comentarista católico por Radio Católica en inglés, que algún día podamos ver cómo se dio en tiempos cuando la esclavitud era legal, esclavitud de los afroamericanos, ¿sí? Era legal, era la costumbre. Y, y que algún día, como se vio en esos tiempos, cuando al fin se acabó la esclavitud, y se pudo ver el horror de la esclavitud de los afroamericanos, que hoy día podemos ver cuál es el horror de este holocausto continuo de niños no nacidos. ¿Sí? Sí, para que todos nos podamos unir, todos nos vamos a unir, toda la sociedad, todas las personas, todas las edades, ¿sí? De ricos y pobres, en un propósito de defender y proteger la santidad de la vida humana, de toda vida humana, comenzando con el más vulnerable, el no nacido. ¿Sí? Que Dios te los bendiga, Dios te los bendiga, y que nosotros podamos ser siempre defensores de la santidad de la vida, ¿sí? Proclamando y mostrando con nuestras acciones, nuestras palabras, que somos personas que honramos el don de la vida. Vayan con Dios. Muchas gracias, Padre. Claro que sí, gracias por esta explicación, esta enseñanza que nos trajo este día. Les recordamos, pues, como cada martes, aquí está usted con nosotros a la 1 del día, de la tarde, y pues aquí lo esperamos nuevamente la próxima. Próximo martes. La próxima semana voy a estar fuera por unos días de vacaciones, entonces Sí, en 2 sí. semanas. Las próximas 2 semanas. No, de hoy en 15 días, ¿sí? Pero estoy fuera solo soy fuera la semana entrante. Pero, Solamente ya la siguiente ya regresa. sí, entonces Muy bien. volveré, ya, sí. Ajá. Muy bien, claro que Ok. sí. Gracias por dárnoslo a saber y pues que esté muy bien y que todo, pues por donde usted va a estar, pues esté muy bien. Que Dios lo bendiga y lo proteja. Ok, gracias. Gracias por mí y yo por ustedes. Bendiciones. Claro que sí. Muchas gracias. De Hasta nada. pronto. Ok. Radio Católica, unidos por Cristo y María.